Hola a todos desde TV Joyas y Joyeros para esta segunda edición del proyecto de Nisoba. Hoy está aquí con nosotros Nailet Sequera. Hola Nailet. Hola Raquel. ¿Qué tal estás? Bien. Vamos a contar primero cómo fue esa inauguración. ¿Qué te pareció la inauguración en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife? Fue fantástico, fue increíble, una experiencia maravillosa, una vibra espectacular y estoy encantada y maravillada y bueno. Entonces, ¿tenemos que invitar a la gente que no conoce la maravillosa exposición que vaya a verla? Sí, y deberíamos tener más participantes. Bueno, eso para la siguiente edición. Vamos a ir poco a poco porque es que ya somos muchos, imagínate. Bien, Nailet, yo quiero que me cuentes primero por qué elegiste la pieza que elegiste. Cuéntanos. Raquel, la pieza de los pendientes, que eran unos pendientes, pero yo desarrollé ese collar. Eso viene a través de una investigación que hice de un proyecto que habías hecho anteriormente en IFEMA de joyas y vino y mucha investigación sobre ello me dio a conocer y llegué a esos pendientes de Jumilla. Vale, para los que no lo sepan, es que nosotros, además de llevar, por supuesto, el proyecto de Nisoba, nos encanta crear proyectos súper interesantes. Entre ellos tenemos el proyecto Mialo, que hablamos de salud mental a través de las joyas y el arte. Y luego, además, a través de la asociación también creamos diferentes proyectos de investigación más pequeños, como fue en este caso el de las joyas y el vino que se expuso en Madrid Joya. Y la verdad es que el resultado de la exposición fue también muy apasionante. Súper apasionante. Y es cierto que es increíble que sobre una temática que dices, venga, el vino, cada persona que participó hizo una interpretación completamente distinta, lo cual es también muy fascinante. Diremos que esta es una de las piezas que apareció en aquella exposición y que es el origen de la pieza que tú has creado para Denisova. Sí. Es decir, que entonces la temática del vino te resultó apasionante. Cuéntanos por qué. Porque, mira, al investigar, hacer la investigación, cuando hice ese proyecto, yo en todo ese proceso de investigación, cuando doy que en Jumilla se han encontrado unos pendientes de hace 2300 años, me he imaginado, bueno, eran muy simples, eran algo muy sencillo y yo digo, Dios mío, pero esto es para sacarle más provecho. Sí, bueno, pero de todas formas, fíjate, nosotros siempre pensamos que toda la joyería antigua, como normalmente lo que llega a los museos son esas piezas grandes, esas piezas, digamos, más elaboradas, a veces nos parece que las cosas sencillitas se quedan a poco, ¿no? Pero también hay que pensar que esas piezas las hizo un joyero para alguien en un momento determinado y ese fue el encargo. Eso es lo fascinante, porque nosotros hoy en día también alguien nos puede venir y nos puede hacer un encargo de una pieza y a veces nos puede pedir una pieza más sencillita, más pequeñita y luego otra persona nos puede pedir una pieza mucho más grande. Y esas piezas son las que en algún momento, si aparecen, aparecerán en el futuro. ¿Te imaginas qué apasionante que algo de lo que nosotros estamos haciendo ahora, alguien en el futuro se pueda inspirar en alguna de nuestras piezas? Porque eso es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Entonces sí, efectivamente esa pieza era sencilla, esa pieza posiblemente la persona que encargó aquella pieza pues quería algo más minimalista, que yo creo que también es interesante saber que había minimalismo en otras épocas, ¿no? Aunque yo he de decir que yo soy muy poco minimalista, yo soy muy maxi, pero respetamos a todo el mundo, entonces aceptaremos también a los minimalistas. Pero como mi amiga Nailet es poco minimalista también, entonces ella decidió que a esa pieza le iba a dar mucho más juego, ¿verdad? Por supuesto. Y yo al ver que tenía que ver con las uvas y el vino, y yo dije, bueno, esto hay que sacarle mucho más
de ello. Porque para mí lo que es el vino y toda esta cuestión yo lo veía como una seducción. Espera que te estás adelantando. Porque se llama Divina Seducción. Claro, pero no, ves, si es que de verdad la ansia viva que nos puede... No, pero antes de llegar a esa divina seducción, vamos a ver por qué la historia del vino es tan interesante y por qué decidimos también utilizarlo como tema de inspiración para la exposición de joyas que se hizo en Madrid Goya. Así es que en un par de minutitos tenéis aquí un poquito de historia del vino, aunque yo creo que fíjate lo que nos falta es una copa de vino para celebrar precisamente esto. Pero un momento que vamos a poner vino y seducción. Os dejamos un ratito con este maravilloso vídeo. Los antiguos escritores griegos llamaron íberos a la gente del Levante y sur de la península ibérica, para distinguirlos de los pueblos del interior, cuya cultura y costumbres eran diferentes. Fueron mencionados por Hecateo de Mileto, Heródoto, Estrabón, Abieno y Diodoro Sículo, citándolos con estos nombres, al menos desde el siglo VI a.C. Geográficamente fueron Estrabón y Apiano los que denominaron Iberia al territorio de la península ibérica. Los íberos fueron, en definitiva, los diferentes pueblos que evolucionan desde las diferentes culturas protoestatales precedentes hacia una sociedad cada vez más urbana y sofisticada, viéndose y ayudados en dicha evolución por la influencia de fenicios primero y luego de griegos y púnicos. Los fenicios eran un pueblo de la zona de Oriente Próximo, desde donde se expandieron por todo el mar Mediterráneo. Los griegos eran un conjunto de ciudades-estado que habitaban la zona que actualmente conocemos como Grecia, y los cartagineses fueron los últimos de los tres en llegar. Cartago era una poderosa civilización al norte de África, ocupado en la actualidad por Túnez. La escritura ibérica constituye uno de los principales testimonios del desarrollo cultural con una personalidad propia. Se conocen tres tipos de escrituras paleohispánicas: la escritura del suroeste, la meridional y la ibérica levantina. Además, se escribió lengua ibérica con alfabeto jónico prácticamente solo en territorio contestano, como lo testimonian algunos plomos encontrados en la Serreta de Alcoy, grafitos sobre cerámica procedentes de la isla de Campello, ambos en Alicante, y el plomo de El Cigarralejo. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible su traducción, por tanto no podemos conocer lo que ponen los textos. La romanización hizo que la utilización de la escritura ibérica fuera desapareciendo de forma paralela a una progresiva latinización. En algunos lugares, como Sagunto o el Valle del Ebro, perduró hasta el siglo I a.C. Las influencias culturales en la cultura íbera son notables, ya que desde el primer neolítico mediterráneo el territorio ha estado en constantes invasiones. Las comunidades establecidas al final de la Edad de Bronce se las considera sustrato indígena al hablar de la cultura íbera. Básicamente hay cuatro focos: el Argar, la cultura del bronce manchego, la del bronce valenciano y los campos de urnas del noroeste. A pesar de todo, la cultura íbera acabó diluyéndose en el Imperio Romano, sin dejar apenas rastro, sin facilitar una piedra roseta que ayude a descifrar su lengua. Roma decidió conquistar la península ibérica por la gran cantidad de recursos que poseía y por su valor estratégico. Sin embargo, todavía nos quedan esculturas importantes que podemos encontrar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, como es el caso de la Dama de Elche y algunos otros objetos que nos pueden llevar a ese tiempo ya lejano. La cultura del vino se instala aproximadamente hacia el año 1100 a.C. en la península ibérica, comenzando por Cádiz, Andalucía, extendiéndose posteriormente por el resto del territorio, llegando por tanto a Murcia y, en este caso que nos ocupa, a Jumilla, que está situada en el norte de la región de Murcia. La ciudad es famosa nacional e internacionalmente por sus vinos con denominación de origen, que se creó en 1966. En 2008 hallan unos pendientes del siglo IV a.C.,
de 2300 años de antigüedad en la excavación de la necrópolis de un poblado en Jumilla. Los pendientes en forma de racimo de uva fueron hallados en la necrópolis del conjunto arqueológico íbero de Coimbra del Barranco Ancho, que pondrían de manifiesto la tradición vitivinícola de esta zona del altiplano murciano. El yacimiento de la localidad, según las fuentes municipales, es uno de los más importantes e interesantes de la cultura íbera, al tratarse de uno de los poblados más extensos del sureste español. La zona donde se está excavando se fecha a lo largo del siglo IV a.C., según se deduce también de las cerámicas griegas que aparecen en el ajuar de las tumbas. El conjunto arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho es uno de los complejos más importantes e interesantes de la cultura ibérica, al contar con un extenso poblado, 3 necrópolis, un santuario dedicado a Tanit y un poblado del Bronce final con su correspondiente necrópolis. Los trabajos en el conjunto se iniciaron en 1977 y se ha revelado como un yacimiento paradigmático para el estudio de la cultura ibérica, pues ha aportado piezas como el pilar estela de los jinetes de Coimbra del Barranco Ancho, de interés equiparable a la Dama de Elche. Para comenzar cualquier proceso del vino, lo primero es tener unas buenas vides plantadas. El proceso sería vendimia, despalillado o maceración carbónica, luego está el estrujado, la maceración y fermentación para pasar al prensado, luego la fermentación maloláctica, la crianza, el embotellado y almacenaje, para pasar al siguiente paso, que sería la distribución y, por supuesto, la degustación de estos fantásticos caldos. Bueno, pues no me extraña que utilizaras el vino como tema de trabajo. Ya sabes de todas formas que a mí me encanta buscar temáticas sobre las que investigar y trabajar, ¿no? ¿Esta colección del vino va a seguir creciendo? Sí, sí, porque a mí me ha ayudado como que a ser como más orgánica en mi trabajo. Mi trabajo normalmente yo soy chef, no era joyera realmente de vocación, y cuando conocí... Esto se llama cuando un diseñador te hace spoiler constantemente durante la entrevista. Es decir, tú tienes la entrevista organizada y quieres ir por orden y no. De repente pasamos de Divina Seducción, que está muy bien, y ahora nos quiere contar cosas sobre ellas, pero no la voy a dejar, no os preocupéis porque eso viene a después. Es que mi trabajo tiene que ver también la joyería, claro, y el vino, sí, y todo esto, la comida y el vino, bueno, y todo, pues entonces la joya, vamos la a pasión ello. y la Cuéntanos, seducción. entonces vamos a empezar al revés. Cuéntanos cómo entras en la joyería. Bueno, yo entro en la joyería porque realmente mi trabajo, que era chef, mi encargado de mi procedencia para hacer la comida en un restaurante, yo trabajo en un restaurante, dice que yo no puedo usar accesorios exuberantes porque, bueno, para la comida tiene que estar muy limpia, muy... Nada. Yo, no, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo no puedo, porque siempre me ha gustado como las joyas, ¿sabes? Siempre me gustaba llevar cosas y esto. Y yo empecé bueno, yo tengo que usar algo muy exuberante porque era un super hotel que trabajaba en Venezuela y yo no puedo usar simple porque siempre me ha gustado como tener cosas, porque no sé, me gusta. Y una amiga un día en la playa me dice, mira, pero ¿por qué tú no estudias orfebrería? Porque a ti te gusta todo eso de llevar tantas cosas encima, no sé qué. Y ella me impulsó a usarla. O sea, A que tú eras trabajarla. chef, estabas en un superhotel trabajando. Y claro, tú ibas toda divina a trabajar a la cocina. Y claro, el jefe decía, a la cocina no se puede venir tan enjollada, porque a la cocina hay que venir despejadita de cosas, porque tú imagínate que a alguien se le cae el pendiente a la tortilla. Exacto. Mal, mal.
Entonces tu amiga decide meterte por el mal camino, porque la joyería, digamos que es un vicio tremendo que una vez que empiezas... Pero un vicio divino. Sí, por eso, pero que una vez que empiezas ya no puedes terminar. Ya No. estás ahí siempre en aprendizaje constante, creando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, pues le tendremos que dar las gracias a tu amiga, Sí. ¿no? No, y la adoro, mi amiga la adoro. Muy bien. Pues entonces, ahora ya que hemos pasado esa relación de chef y hemos llegado a la joyería, cuéntanos esa relación entre Divina Seducción, que así se llama la pieza, y cómo decidiste elaborarla. Mira, Divina Seducción nació en esa investigación de vinos y joyas, en el proyecto que tú me habías propuesto. Y en esa investigación nació ella. Y cuando Denisova apareció en mi vida, no sé si fue una locura, no sé, yo me envolví mucho en el tema, ¿sabes? Porque ahora el de Divina Seducción tiene que ver exactamente con ese collar que llevas, que es el vino y joya. Ahí nació ella. O sea, por ejemplo, en el caso de Divina Seducción decidiste ponerle un granate estrella, que yo creo que es, digamos, la parte protagonista también de esa increíble pieza. ¿Por qué decidiste utilizar una gema tan grande? Que por cierto, yo estoy enamorada, porque yo las piedras cuanto más grandes más me gustan, he de decir también. Yo la quería más grande, pero no la conseguía. Bueno, pues ya buscaremos para la siguiente pieza. Sí. Eso sí, el próximo día cuando llevemos vamos con esguince y con collarín. No, es que la niña quería una piedra grande. No, porque soy amante de las piedras. Sí. De verdad. Yo también, yo tengo cajones y cajones. No, bueno, Me ahí encanta. yo tengo muy poco. Bueno, tengo 17 años trabajando y siempre digo que tengo poco. Y tengo muchísimo, pero no tengo nada nunca. Un día a los que estáis en Madrid, bueno, y si alguno pasa por Madrid también, os invitaría a ver mi taller. Ay, Para me que veáis encantaría. las piedras y sobre todo para que veáis las máquinas de lapidación. Porque eso es muy interesante. Eso me encantaría Ver cómo se aprenderlo. tallan las gemas. Es apasionante. Bien. Así es que bueno, vale. Intercambiamos. Tú me haces una joya de estas y yo te enseño el taller. Yo creo que salgo ganando. Para mí, sería mientras más piedras tiene, yo soy muy apasionada de las piedras, pero quisiera conocer como que más y más y más y más. Eso está muy bien. Bueno, pues también podemos estudiar gemología en el Instituto Gemológico, porque la verdad es que cuando nos gustan las gemas, yo he de decir que para mí fue una experiencia increíble estudiar gemología, porque la verdad es que conocemos gemas, pero muchas veces no distinguimos todas las que hay, no somos capaces de distinguir esas sutiles diferencias que puede haber entre unas y otras que se parecen mucho por colores, a lo mejor saber distinguir cuáles son las mejores que podemos utilizar para joyería. Yo recomiendo a todo el que le gusten las gemas y le gusten las joyas que estudie desde luego gemología. Por ejemplo, Elizabeth Taylor, que era una actriz famosísima y amante de las joyas, yo creo que de las que más, estudió también gemología, era una apasionada. Ella es la perfecta Divina Seducción. Efectivamente, es la perfecta Divina Seducción. Quiero que nos cuentes cómo fue tu proceso creativo, es decir, ya sabíamos que cuando tú ibas a entrar en Denisova decidiste que el trabajo de investigación que habías realizado para esta pieza te resultó tan interesante que querías seguir con esa línea de trabajo. Y eligiste, por tanto, estos pendientes de Jumilla de hace 2300 años. Pero queremos saber cómo te enfrentaste al diseño. Es decir, ¿tú ya tenías una idea en la cabeza o decidiste dibujar, decidiste avanzar sobre ese tema, trabajaste directamente en la cera? ¿Cómo lo hiciste? Para que todo el mundo entienda un poco. Y también es muy interesante que nos digas todo ese proceso de trabajo, desde el principio hasta el final, ¿cuántas horas te llevó? Porque yo creo que también es muy importante entender la cantidad de tiempo que lleva crear una pieza de estas características. Mira, Raquel, esa pieza la realicé totalmente en cera perdida, en una técnica que aprendí acá en España, tallando la cera, estampándola. Y fue un proceso que, bueno, es que pasaron muchas cosas para realizarla. Realicé la pieza cuando la mando al fundidor,
se me dañó completamente, estaba sobre tiempo para entregarla. Y era una locura. Y tuviste que repetir, por tanto. Tuve que repetirla y mi mente estaba que Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo una semana para entregarla. No sabes, o sea, Puro estrés. estrés. O sea, tuve Pero no 15 eres la días, única, 15 porque días. ha habido varios que han tenido sus dificultades No. también en el último momento. Suele pasar, por eso yo siempre recomiendo ir con tiempos, que estas cosas en joyería pasan. Pasa, pueden suceder muchas cosas, pero yo estaba relajada. Yo estaba muy relajada, no, me va a salir perfecta, pero mentira. Porque la que yo había diseñado anteriormente no tenía nada que ver con esta. Nada. Bueno, pues la que te ha salido es divina. Divina seducción. No tenía nada que ver, porque tengo el diseño inicial, que hizo una investigación completa sobre las joyas, el vino, que cuando las personas siembran o hacen lo del vino, con que siembran sus plantas, hay que colocar rosas, que no sé qué. Y esa joya tenía rosas antes. Tenía unas rosas que diseñé que se me han perdido, que la fundición no salió. Y yo dije, me tengo que enfrentar a esto, ¿qué hago? Bueno, pero no pasa nada. Y me porque... quedó tan linda. Bueno, pero no pasa nada porque a veces cuando ocurren esas catástrofes es porque también va a ocurrir algo mejor. Todo pasa por algo. Es porque esa pieza de las rosas tiene que llegar en la siguiente. Tiene que ser otra más. Y en este momento, cuando tú encontraste con ese problema que perdiste tus rosas, porque evidentemente sí, al lado de las vides se suelen plantar rosas, todo tiene su razón de ser, luego están los insectitos que se utilizan para proteger a las vides también, es decir, alrededor de la cultura del vino hay muchísimas cosas Sí. muy interesantes de saber, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esas rosas tendrán una siguiente oportunidad. Pero, entonces, repetiste las hojas. ¿Y estas hojas las volviste a hacer igual que la primera vez? No. ¿Cómo hiciste estas hojas? Las primeras hojas que hice eran completamente nada que ver con esta. Las hice talladas con mis manos, con una cera roja. Pero como tenía que hacerlo rápido, porque ya tenía que entregar el trabajo, tuve que utilizar cera rosa y tallada con una técnica que ya sé de estampado de la cera. Uh-huh. Bueno, es que la cera roja es más complicada porque yo hice una escultura también en cera roja y bueno, pues a veces se complica. Pero bueno, es parte del proceso. Es que la fundición también es complicada. Además, bueno, pues en fundición nada que no me han pasado a mí cosas. Después de haber estado trabajando horas en una pieza, de repente te sale y aquello está lleno de poros. Amiga, ¿y cómo arreglas eso? Sí. O sea, es decir, hay muchas partes. Entonces, bueno, ya hemos superado la fase de la angustia, ya tenemos las hojas, ya hemos hecho las hojas, las hemos repetido. Y entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente fue, bueno, realizar la pieza, traerla. Cuando traigo la pieza del fundidor, colocarle, quitarle los bebederos y todo ello, armarla, colocarle todo el proceso de todas esas piedras. ¿Cuántas piedritas le pusiste? 1950. Espera un momento, ¿puedes mirar a la cámara? 1950 piedras. Que eran granates y peridotos. Granates, peridotos, turmalina verde, para darle el color de las hojas, que era lo que yo me imaginaba de esa pieza, porque yo me imaginaba la viña completa. Tú, en lugar de una divina seducción, tú querías montar allí el viñedo. Sí, yo quería como que todo. Pero espera, repite otra vez cuántas piedras. 1950. Vale, a mí ya me duelen los dedos solamente de pensarlo. Y eso lo tuviste que hacer en una semana. En una semana. Porque se te había estropeado la pieza anterior. Sí. Bueno, al final recibiste una mención honorífica del sí, jurado. Y estoy feliz. Claro, ¿por qué? Porque a veces hay que saber superar los problemas. Sí. Cuando uno se encuentra ante un problema, hay dos formas de actuar ante ellos. Bloquearse o reaccionar positivamente y ver cómo se soluciona, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que pasa en la vida. En la vida tenemos constantemente problemas y dificultades y tenemos que ver cómo las superamos, ¿no? Sí, pues según actuamos en eso, también actuamos en nuestro trabajo.
Entonces yo te doy la enhorabuena. Muchas Gracias por el regalo, ¿eh? Que no me lo regala, que estoy de coña, ¿eh? Pero Esto, estoy aquí. y esto es de IFEMA, que fue precioso, Está joyas y buenísimo. vino, Sí, sí. muchos granates. Esta es divina también. Me siento divina. Voy a decir que también me siento divina. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es invitar a todo el mundo a que vaya a ver la exposición Efectivamente. al MAIT. De todas formas, por si acaso alguien es nuevo en esta entrevista, vamos a contar un poquito de nuevo que el proyecto Denisova está basado en un descubrimiento que se hace en el 2008. En Denisova se descubre una nueva especie humana y con ellos las piezas de joyería más antiguas fabricadas hasta la fecha. Y por eso nuestro proyecto trata de investigar sobre piezas de la historia para conocer culturas, civilizaciones, porque cada vez que tenemos una joya en un museo, cada vez que vemos una joya en un libro, cada vez que vemos una joya, tiene un montón de historia. No solamente la historia de la cultura y la civilización a la que perteneció, que por supuesto que sí, que por eso también esa joya es como es, pero también la persona que la hizo, el grupo de personas que hizo aquella joya. Fue Es que mágico todo. yo cuando veo una joya me imagino ese taller, esa gente trabajando en ese momento para crear esa pieza. Luego está la persona que recibió esa pieza, el cuidado, el cariño con la que trató aquel objeto que hicieron para ellos y que luego se ha conservado en el tiempo y que hoy tenemos. Y que de algún modo conseguimos relacionarnos nosotros en nuestro presente con todos aquellos seres del pasado. Tenemos esa conexión. Y eso es lo que queremos que disfrutéis con el proyecto Denisova. No queremos que os perdáis ninguna entrevista de ningún artista, porque desde luego todas son así de interesantes, porque a cada uno y a cada quien, porque todos somos personas y tenemos unas vidas muy complejas y muy complicadas, nos pasan cosas, se nos estropean las joyas, se nos cae el niño, se nos rompe no sé qué, y tenemos que conseguir superar todas esas dificultades. ¿Para qué? Para llegar al día de la exposición, que al final es un momento absolutamente mágico y que vivimos y disfrutamos espectacular en la Orotava, en Tenerife, donde se nos trató de maravilla. Y donde, espectacular. Sí. Y una magia, fue tan mágico. Mira, cuéntalo tú. No, yo estoy tan encantada de ese momento que quiero repetirlo. Quiero tener Denisova 3, 4, 5, 6, porque fue una vibra tan espectacular que la llevo en mi corazón. Ay, me hace como falta. Bueno, eso es maravilloso, o sea, haber disfrutado todos juntos de una exposición donde hay 40 artistas, cada uno con una propuesta absolutamente maravillosa, porque es que cada pieza es increíble, pero es que me repetiré hasta el infinito y más allá, es decir, las piezas en conjunto es una fantasía para los ojos, porque cada una nos transmite todos esos sueños, todas esas ilusiones de cada una de las personas que han participado en la exposición. Y entonces ese día 24 disfrutamos todos juntos de la exposición en el MAT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, donde de verdad tenéis que ir a verlos. Pero para todos aquellos que no podéis ver la exposición físicamente, no pasa nada, porque tenéis las entrevistas donde os colocamos fotos y vídeos de todo el proceso, de las piezas que están en el museo. Y por supuesto nos tenéis que seguir en Instagram para conocer, bueno, pues todas las entrevistas, todas las cosas que vamos subiendo, y además tenéis nuestra página web, proyectodenisova.com, donde ya hay enlaces donde está la información de la pieza de inspiración, del artista y de la pieza terminada, por si hay curiosidades, que hay mucha gente que le encanta descubrir todas esas cosas. Yo sé de más de uno que luego se escucha toda la entrevista y encima me sigue haciendo preguntas. Digo, bueno, sí me gusta que la gente se aplique. Así es que bueno, ahora te toca invitar a todo el mundo que lo vea y invitar a todo el mundo a la siguiente edición. Bueno, entonces los invito a todos para que vayan al museo y bueno, y lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros, que somos una hermandad. Ya Denisova es una hermandad. Efectivamente, somos los denisovanos contemporáneos. Somos hermanos, la primera edición, la segunda edición. Fue fantástico. La verdad que es un grupo de personas maravillosos, son artistas fantásticos, y esto lo único que demuestra es que cuando se hacen las cosas con amor y con cariño no hay rivalidad, sino un aprendizaje fantástico entre todos. ¿A que sí? Efectivamente. Porque al final lo que hacemos es eso, es apoyarnos, ayudarnos a crecer todos juntos en una misma dirección, es enseñaros a amar el trabajo tan apasionante que hacemos, porque la verdad es que
Hay muchos trabajos bonitos, hay otros que no tanto, pero desde luego el proceso de creación tiene muchas incertidumbres, tiene muchas angustias, pero también es verdad que es un proceso tan satisfactorio y tan bonito que queremos transmitirlo a todos vosotros. Así es que, de nuevo, os invitamos a que no os perdáis nada, os suscribís al canal de TV Joyas y Joyeros, y que nos vemos para la próxima entrevista. ¡Hasta pronto! Adiós.